La niebla matutina envolvía los campos de Lancaster cuando Clarissa Ravenshear salió a pasear por los jardines de la propiedad de su tía. A sus 23 años, Clarissa había aprendido a valorar estos momentos de soledad, lejos de las expectativas de la sociedad londinense que tanto la abrumaban. El rocío brillaba sobre la hierba mientras ella caminaba con pasos decididos, respirando profundamente el aire fresco que tanto contrastaba con el ambiente sofocante de los salones de baile. La familia Ravenshear había llegado a Lancaster hacía apenas una semana, invitados por Lady Margaret, tía de Clarissa, quien insistía en que la joven necesitaba cambiar de aires tras el escándalo que había protagonizado en Londres al rechazar públicamente la propuesta de matrimonio del vizconde de Westmoreland. Las mujeres inteligentes son peligrosas, le había dicho su madre con tono severo. Y tú, Clarissa, eres demasiado inteligente para tu propio bien. Mientras contemplaba el paisaje brumoso, Clarissa sonrió con cierta amargura. Su inteligencia, que debería haber sido un don, se había convertido en un obstáculo en una sociedad que esperaba que las mujeres fueran ornamentos silenciosos y obedientes. Sus opiniones sobre literatura, política y filosofía no eran bienvenidas en los círculos sociales, donde se esperaba que limitara su conversación a trivialidades y cumplidos vacíos. Al llegar al pequeño lago que marcaba el límite de la propiedad, Clarissa se detuvo al escuchar el relincho de un caballo. A través de la niebla, distinguió la silueta de un jinete que se acercaba a galope. El hombre, alto y de hombros anchos, desmontó con elegancia y ató las riendas de su magnífico caballo negro a una rama cercana. «Está usted en propiedad privada, señor», dijo Clarissa con voz firme, sin dejarse intimidar por la presencia imponente del desconocido. El hombre se giró sorprendido. Sus ojos, de un azul profundo como el océano en tormenta, la miraron con intensidad. Tenía facciones aristocráticas, mandíbula fuerte y una expresión de perpetuo desdén que contrastaba con la elegancia de sus movimientos. «Esta tierra ha pertenecido a los Blackmoor durante generaciones», respondió él con voz grave y un tono que no admitía réplica. «Soy yo quien debería preguntarle ¿qué hace usted aquí?». Clarissa sintió que la sangre le hervía en las venas. «Soy Clarissa Ravenshear, sobrina de Lady Margaret, y según entiendo, su propiedad termina en el otro lado del lago». Una sonrisa sarcástica apareció en los labios del hombre. Lady Margaret debería informarse mejor antes de transmitir información errónea a sus invitados. «El lago entero pertenece a los Blackmoor». «¿Y ustedes?», preguntó Clarissa, aunque ya sospechaba la respuesta. «Phineas Blackmoor, duque de Lancaster», respondió él con una ligera inclinación de cabeza que parecía más una burla que una cortesía. «Y no estoy acostumbrado a que cuestionen mi autoridad en mis propias tierras». El nombre del duque era conocido en toda Inglaterra, no solo por su título y fortuna, sino por su reputación de ser un hombre arrogante e inflexible. Tras la muerte de su padre 5 años atrás, Phineas había asumido el ducado con mano firme, duplicando la fortuna familiar gracias a inversiones audaces y una administración implacable. También era conocido por su aversión al matrimonio y su desdén por las jóvenes casaderas que la sociedad londinense ponía en su camino cada temporada. «Un título no le da derecho a ser descortés, su gracia», replicó Clarissa, sosteniendo su mirada sin pestañear. Por un instante, algo parecido a la sorpresa cruzó el rostro del duque, rápidamente reemplazado por una expresión ilegible. «La cortesía, señorita Ravenshear, es un lujo que rara vez puedo permitirme. La sinceridad resulta mucho más eficiente». «La sinceridad sin amabilidad es simplemente crueldad», respondió ella, dando media vuelta para regresar a la casa. «Las mujeres como usted son peligrosas, señorita Ravenshear», dijo el duque a sus espaldas, con un tono que Clarissa no supo interpretar. Ella se detuvo y lo miró por encima del hombro. «¿Las mujeres como yo? Las que hablan como si sus opiniones importaran tanto como las de un hombre», respondió él, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Quizás teme que así sea, su gracia», replicó ella, antes de continuar su camino. Durante la cena de esa noche, Lady Margaret anunció que había invitado al duque y a su hermana menor, Lady Elizabeth, al baile que ofrecería el sábado siguiente. Clarissa sintió que el color abandonaba sus mejillas. «¿Phineas Blackmoor? ¿El duque de Lancaster?», preguntó, tratando de mantener un tono neutral. «El mismo», respondió su tía con entusiasmo. «Un hombre excepcionalmente apuesto
y el soltero más codiciado de Inglaterra. Sería maravilloso que captara su atención, querida. Dudo mucho que eso suceda, murmuró Clarissa, recordando su encuentro matutino. No seas modesta, intervino su madre. Eres una joven hermosa y de buena familia. Si te comportas adecuadamente, podrías tener una oportunidad. No tengo interés en captar la atención de un hombre tan arrogante, respondió Clarissa, ganándose una mirada de reproche. Arrogante o no, es un duque, sentenció Lady Margaret, y los duques no crecen en los árboles. El día del baile llegó demasiado pronto para el gusto de Clarissa. Mientras su doncella le ayudaba con los últimos detalles, no podía evitar sentir nerviosismo ante la perspectiva de volver a encontrarse con el duque. Desde su primer encuentro, no había dejado de pensar en sus ojos azules y en la forma en que la había mirado, como si fuera un rompecabezas que no lograba resolver. Los primeros invitados comenzaban a llegar cuando Clarissa bajó la escalera principal. El salón de baile de Lady Margaret brillaba con la luz de cientos de velas y el murmullo de las conversaciones llenaba el ambiente. Clarissa observó con interés a los habitantes de Lancaster, tan diferentes de la sociedad londinense a la que estaba acostumbrada. «Veo que ha decidido honrarnos con su presencia, señorita Ravenshire», dijo una voz familiar a sus espaldas. Clarissa se giró para encontrarse frente a frente con el duque de Lancaster, imponente en su formalidad. Por un momento las palabras parecieron abandonarla. «Su gracia», logró decir finalmente con una leve inclinación. «Qué sorpresa encontrarlo aquí». «¿Sorpresa? Fui expresamente invitado por su tía», respondió él, arqueando una ceja, «aunque debo confesar que dudé en asistir, dado nuestro primer encuentro. Lamento si mi sinceridad le resultó ofensiva», dijo Clarissa, imitando deliberadamente sus palabras sobre la eficiencia de la sinceridad. Una sonrisa casi imperceptible curvó los labios del duque. «Touché, señorita Ravenshire. Parece que tiene usted buena memoria. Solo para las cosas que vale la pena recordar», respondió ella. El duque la observó con renovado interés. «Me pregunto qué otras sorpresas esconde tras esa fachada de perfecta señorita inglesa». Antes de que Clarissa pudiera responder, Lady Margaret apareció a su lado, radiante de entusiasmo al ver a su sobrina conversando con el duque. «Su gracia, qué honor que haya aceptado nuestra humilde invitación», exclamó haciendo una reverencia exagerada. «Veo que ya ha conocido a mi querida sobrina». «En efecto», respondió el duque, sin apartar la mirada de Clarissa. «La señorita Ravenshire y yo tuvimos un encuentro memorable hace unos días». «Maravilloso», exclamó Lady Margaret, ajena a la tensión entre ambos. «Entonces no necesitan presentación. Quizás, su gracia, le gustaría bailar con Clarissa la primera pieza». No era una pregunta, sino una sugerencia que bordeaba la orden. Clarissa contuvo el impulso de protestar, consciente de que rechazar al duque públicamente sería un escándalo aún mayor que el que había protagonizado en Londres. «Sería un honor», respondió el duque con tono neutro, ofreciéndole su brazo. Mientras se dirigían al centro del salón, Clarissa sentía que todas las miradas se posaban en ellos. La orquesta comenzó a tocar un vals, y antes de que pudiera prepararse, se encontró en los brazos del duque, moviéndose al compás de la música. «Nunca la llamaré duquesa», murmuró él de repente, tan bajo que solo ella pudo escucharlo. «¿Perdón?», preguntó Clarissa, desconcertada. «Es lo que dije a mi hermana esta mañana», explicó él, guiándola con maestría entre las demás parejas, cuando sugirió que debería considerar el matrimonio y mencionó su nombre como posible candidata. Clarissa sintió que se sonrojaba intensamente. «Le aseguro, su gracia, que no tengo ningún interés en convertirme en duquesa, y menos aún en su duquesa». Una risa grave y genuina escapó de los labios del duque, sorprendiendo a Clarissa y atrayendo la atención de los invitados cercanos. «Creo que por primera vez desde que llegué a este baile estamos de acuerdo en algo, señorita Ravenshire», dijo él, con un brillo en los ojos que Clarissa no había visto antes. Y mientras el vals continuaba, Clarissa no pudo evitar preguntarse por qué, a pesar de sus palabras, sentía una inexplicable decepción. 3 días después del baile, Clarissa encontró refugio en la biblioteca de Lady Margaret. La lluvia golpeaba suavemente los ventanales, mientras ella recorría con los dedos los lomos de cuero de los libros antiguos. Esta habitación se había convertido en su santuario, lejos de las constantes insinuaciones de su madre y su tía sobre el interés que el duque
había mostrado durante el baile. Bailó contigo 2 veces, Clarissa, había repetido Lady Margaret por enésima vez durante el desayuno. ¿Sabes lo inusual que es eso? El duque rara vez concede una pieza, mucho menos 2. Lo que su tía desconocía era que, durante el segundo baile, Phineas Blackmore había mantenido una expresión impenetrable mientras intercambiaban opiniones sobre las reformas políticas que dividían al Parlamento. Para sorpresa de Clarissa, el duque no solo toleró sus ideas, sino que las debatió con seriedad, tratándola como a una igual intelectual por primera vez en su vida. «Tiene usted ideas peligrosamente progresistas, señorita Ravenshire», había comentado él al finalizar la pieza, con una expresión que Clarissa no supo interpretar. «Y usted, su gracia, es sorprendentemente menos obtuso de lo que aparenta», había respondido ella, ganándose otra de esas raras sonrisas que iluminaban momentáneamente el rostro severo del duque. Absorta en estos recuerdos, Clarissa no escuchó la puerta abrirse. Cuando se giró, libro en mano, se sobresaltó al encontrarse cara a cara con el objeto de sus pensamientos. «Su gracia», exclamó, casi dejando caer el volumen de poesía que sostenía. No esperaba encontrarlo aquí. El duque, tan imponente como siempre, parecía igualmente sorprendido por su presencia. «Señorita Ravenshire, Lady Margaret me informó que podría consultar algunos libros sobre agricultura en su biblioteca. Al parecer, su difunto esposo era un experto en técnicas de cultivo. Mi tío tenía una colección impresionante sobre el tema», confirmó Clarissa, recuperando la compostura. «Están en el estante del fondo, junto a la ventana». Phineas asintió y se dirigió hacia donde ella indicaba, mientras Clarissa fingía regresar a su lectura. Sin embargo, le resultaba imposible concentrarse, demasiado consciente de la presencia del duque a pocos metros de distancia. «Lord Byron», comentó él después de unos minutos, señalando el libro que ella sostenía. «Una elección interesante». «¿Desaprueba a Byron, su gracia?», preguntó Clarissa, preparándose para defender su gusto literario. «En absoluto», respondió él, tomando un grueso volumen del estante. «Aunque prefiero a Wordsworth. Hay algo en su forma de describir la naturaleza que resuena conmigo». Clarissa lo miró con renovado interés. No lo habría imaginado aficionado a la poesía. «Hay muchas cosas que no imagina sobre mí, señorita Ravenshire», dijo él, sosteniéndole la mirada con intensidad. Un silencio cargado de tensión se instaló entre ambos, roto solo por el repiqueteo de la lluvia contra los cristales. Clarissa sentía que debía decir algo, pero las palabras parecían haberse desvanecido de su mente. «Quizás podríamos continuar nuestra conversación sobre la reforma parlamentaria», sugirió finalmente el duque, sentándose en el sillón frente a ella. «Me temo que el vals no proporcionó tiempo suficiente para explorar adecuadamente sus interesantes perspectivas». Durante la siguiente hora, Clarissa se encontró inmersa en la discusión más estimulante que había tenido en años. Para su sorpresa, descubrió que, aunque el duque mantenía posiciones conservadoras en muchos aspectos, era capaz de argumentar con lógica y escuchar con atención sus contraargumentos. «Debo admitir que su razonamiento es impecable», concedió él, cuando debatían sobre el derecho al voto, «aunque sigo considerando que la extensión del sufragio debe realizarse gradualmente». «La justicia retrasada es justicia negada, su gracia», respondió Clarissa con pasión. El duque la observó con una expresión indescifrable. «Es usted una mujer extraordinaria, señorita Ravenshire. No me extraña que haya causado tal conmoción en Londres». Clarissa se tensó instantáneamente. «Conoce lo ocurrido con el vizconde de Westmoreland. Lancaster puede estar en la periferia, pero los chismes viajan rápido», respondió él con cierta ironía. «Rechazar públicamente a un vizconde durante un baile no es algo que pase desapercibido». «No fue durante el baile», corrigió ella, sintiendo la necesidad de aclarar lo sucedido. «Fue en el jardín de los Pembroke. Pensamos que estábamos solos, y sin embargo, toda la sociedad londinense se enteró al día siguiente», completó él. Clarissa asintió, recordando la humillación. «El vizconde no tomó bien mi rechazo. Supongo que hirió su orgullo. Los hombres con ego frágil rara vez reaccionan con dignidad», comentó el duque, sorprendiéndola nuevamente. «¿Puedo preguntar por qué lo rechazó?» «El vizconde de Westmoreland es considerado un buen partido. Me pidió que dejara de expresar mis opiniones en público», respondió Clarissa sin vacilar. «Dijo que una vez casados,
Esperaría que me comportara como una esposa adecuada, limitándome a la gestión del hogar y la organización de eventos sociales. Una sombra de indignación cruzó el rostro del duque. El vizconde es un necio. ¿No comparte su visión del matrimonio, su gracia?, preguntó Clarissa, genuinamente curiosa. Si alguna vez decidiera casarme, señorita Ravenshire, no sería con una mujer cuya mente considerara inferior a la mía, respondió él con firmeza. ¿Qué sentido tendría compartir la vida con alguien incapaz de desafiarte intelectualmente? Antes de que Clarissa pudiera responder, la puerta se abrió de golpe y Lady Elizabeth, la hermana menor del duque, entró como una ráfaga de viento. Phineas, te he buscado por toda la... ¡Oh! Se interrumpió al ver a Clarissa. No sabía que tenías compañía. Elizabeth Blackmore era el opuesto de su hermano. Vivaz, expresiva y cálida. A sus 19 años poseía la misma belleza aristocrática, pero sin la severidad que caracterizaba al duque. Lady Elizabeth, saludó Clarissa poniéndose de pie. Es un placer conocerla finalmente. Señorita Ravenshire, he oído tanto sobre usted, exclamó Elizabeth con entusiasmo. Mi hermano mencionó que era inteligente, pero olvidó decir que también era hermosa. Elizabeth, advirtió el duque con tono severo, aunque un ligero rubor apareció en sus mejillas. Oh, no te enfades, Finn, rió ella usando un diminutivo que humanizaba sorprendentemente al imponente duque. Solo digo la verdad. Volviéndose hacia Clarissa, Elizabeth continuó. Debe venir a tomar el té a Blackmore Hall mañana. Organizo una pequeña reunión con algunas amigas y sería encantador contar con su presencia. Antes de que Clarissa pudiera responder, el duque intervino. Elizabeth, la señorita Ravenshire seguramente tiene otros compromisos. En realidad estoy libre mañana, respondió Clarissa, disfrutando secretamente de la expresión contrariada del duque. Sería un honor aceptar su invitación, Lady Elizabeth. ¡Excelente!, exclamó la joven, aplaudiendo con entusiasmo. A las 3 en punto, y no aceptaré excusas, ni siquiera si llueve torrencialmente. Tras despedirse con la misma energía con la que había entrado, Elizabeth dejó la biblioteca, no sin antes lanzar una mirada significativa a su hermano. Un silencio incómodo se instaló entre Clarissa y el duque. Finalmente él habló. Debo disculparme por mi hermana. Elizabeth puede ser impetuosa. Me parece encantadora, respondió Clarissa sinceramente. Se nota el afecto que siente por usted. Somos todo lo que nos queda el uno al otro, dijo él con un tono más suave del que Clarissa le había escuchado usar jamás. Nuestros padres fallecieron hace 5 años, y desde entonces he intentado ser tanto hermano como padre para ella. Esta confesión tan personal y vulnerable descolocó a Clarissa. Por primera vez vio más allá de la fachada del arrogante duque, vislumbrando al hombre que asumió enormes responsabilidades a una edad temprana. Ha hecho un trabajo admirable, su gracia, dijo ella con sinceridad. Lady Elizabeth es un testimonio de ello. El duque la miró con intensidad, como si intentara determinar si sus palabras eran genuinas. Finalmente, inclinó levemente la cabeza en señal de agradecimiento. La esperaremos mañana entonces, señorita Ravenshire, dijo volviendo a su tono formal. Elizabeth estará encantada de mostrarle los jardines, si el clima lo permite. Estaré allí puntualmente, prometió Clarissa. Al observarlo dirigirse hacia la puerta, con el libro de agricultura bajo el brazo, Clarissa sintió una mezcla de emociones contradictorias. El duque era un enigma, arrogante y considerado, tradicional y sorprendentemente abierto de mente. Señorita Ravenshire, dijo él deteniéndose en el umbral, quizás debería saber que, aunque dije que nunca la llamaría duquesa, cada vez me resulta más difícil recordar por qué lo afirmé con tanta vehemencia. Y con estas palabras desconcertantes, Phineas Blackmore abandonó la biblioteca, dejando a Clarissa con el corazón latiendo inexplicablemente acelerado y la certeza de que su visita a Blackmore Hall al día siguiente sería cualquier cosa menos ordinaria. Blackmore Hall se alzaba imponente contra el cielo despejado de Lancaster cuando el carruaje de Clarissa atravesó la verja principal. La mansión, construida durante el reinado de Isabel I, combinaba la severidad de la arquitectura Tudor con elegantes añadidos georgianos, un reflejo perfecto de su actual propietario, pensó Clarissa, tradicional en su esencia pero con inesperados matices de modernidad. Los jardines que rodeaban la propiedad eran vastos y meticulosamente cuidados,
con setos recortados con precisión matemática y fuentes que centelleaban bajo el sol de la tarde. Todo en Blackmoor Hall hablaba de poder, tradición y riqueza acumulada durante generaciones. «Bienvenida a nuestro hogar, señorita Ravenshire», saludó Lady Elizabeth, esperándola en la entrada principal. «Estoy tan emocionada de que haya venido». Clarissa correspondió al entusiasmo de la joven mientras descendía del carruaje. «Gracias por su invitación, Lady Elizabeth. Su hogar es impresionante». «Oh, llámeme Elizabeth, por favor, y espere a ver el interior, es aún más hermoso». Aunque Phineas insiste en mantener algunas habitaciones exactamente como estaban en época de nuestro tatarabuelo, añadió con una mueca cómica, mientras Elizabeth la guiaba a través de un vestíbulo con retratos familiares que parecían observarla con la misma intensidad que el actual duque. Clarissa se preguntó si vería a Phineas durante su visita. Por un lado, temía el efecto desconcertante que su presencia tenía sobre ella. Por otro, no podía negar que ansiaba continuar sus estimulantes conversaciones. El salón donde se serviría el té estaba decorado en tonos suaves, con ventanales que daban a un jardín de rosas. 3 jóvenes, aproximadamente de la edad de Elizabeth, ya esperaban sentadas. «Les presento a la señorita Clarissa Ravenshire», anunció Elizabeth. «Clarissa, estas son mis queridas amigas, Lady Margaret Wilson, la señorita Catherine Brooks y la señorita Jane Harrington». Tras intercambiar saludos, la conversación fluyó con sorprendente facilidad. Elizabeth y sus amigas resultaron ser inteligentes y bien informadas, discutiendo sobre literatura, música y los últimos acontecimientos sociales sin la superficialidad que Clarissa había llegado a esperar de tales reuniones. «Elizabeth nos ha contado que impresionó profundamente a su hermano», comentó Lady Margaret mientras servían el té. Clarissa sintió que se sonrojaba. «Dudo mucho que sea el caso». «No sea modesta», intervino Catherine. «El duque rara vez dedica más de 2 minutos a conversar con alguna de nosotras, y según Elizabeth, pasaron más de 1 hora debatiendo en la biblioteca. Sobre política, nada menos», añadió Jane con asombro. «Phineas nunca discute política con mujeres. Dice que no tenemos la educación necesaria para comprender las complejidades del gobierno». Elizabeth sonrió con picardía. «Aparentemente, la señorita Ravenshire es la excepción. Solo intercambiamos opiniones sobre algunos temas de actualidad», explicó Clarissa, incómoda con la atención. «Su hermano tiene perspectivas interesantes». «¿Interesantes?», repitió Elizabeth, riendo. «Esa es una forma diplomática de describirlo. Mi hermano puede ser testarudo como una mula cuando se trata de sus convicciones». Las jóvenes rieron, y Clarissa se encontró disfrutando genuinamente de su compañía. Era refrescante estar entre mujeres que no la juzgaban por su inteligencia o por expresar abiertamente sus opiniones. Después del té, Elizabeth propuso un paseo por los jardines. Mientras recorrían los senderos bordeados de flores, Catherine preguntó casualmente, «¿Es cierto que rechazó al vizconde de Westmoreland en Londres?». Un silencio tenso siguió a la pregunta. Elizabeth parecía mortificada por la indiscreción de su amiga. «Es cierto», respondió Clarissa serenamente, decidida a no avergonzarse por su decisión. «Nuestras expectativas sobre el matrimonio eran incompatibles». «Fue muy valiente», dijo Jane con admiración. «Muchas habrían aceptado solo por su título y fortuna». «Un título no garantiza la felicidad», respondió Clarissa. «Prefiero ser una solterona feliz que una esposa miserable». «¡Bravo!», exclamó Elizabeth aplaudiendo. «Si más mujeres pensaran como usted, quizás los hombres se esforzarían más en ser compañeros dignos y no solo proveedores con un apellido respetable». Continuaron su paseo, deteniéndose ante un inmenso roble centenario que dominaba una pequeña colina. «Este es mi lugar favorito en toda la propiedad», confesó Elizabeth. «Cuando éramos niños, Phineas construyó una casa en el árbol aquí arriba. Nuestros padres no lo sabían. Era nuestro secreto». Clarissa miró hacia las ramas del roble, imaginando a un joven Phineas trepando ágilmente, tan diferente del hombre severo y formal que conocía. «Su hermano parece haber sido un niño muy distinto al hombre que es ahora», comentó. Elizabeth asintió con expresión nostálgica. «Phineas cambió después de la muerte de nuestros padres. Antes reía con frecuencia, hacía bromas, disfrutaba de la vida. Pero cuando asumió el ducado, fue como si también hubiera asumido una coraza». Las amigas de Elizabeth, sintiendo la conversación volverse más personal,
Se adelantaron discretamente, dejándolas a solas. ¿Puedo preguntarle algo, Elizabeth?, inquirió Clarissa con cautela. ¿Por qué su hermano es tan resistente al matrimonio? Con su posición, debe haber tenido numerosas pretendientes. Demasiadas, confirmó Elizabeth con un suspiro. Pero Phineas juró no casarse por obligación después de lo que ocurrió con nuestros padres. ¿Qué ocurrió?, preguntó Clarissa intrigada. Elizabeth miró a lo lejos, como reuniendo fuerzas para hablar de algo doloroso. Nuestros padres tuvieron un matrimonio arreglado. Mi madre era hija del duque de Devonshire, y la unión fue puramente estratégica para consolidar tierras y fortunas. Como tantos matrimonios aristocráticos, comentó Clarissa. Sí, pero este fue especialmente desdichado, continuó Elizabeth. Se despreciaban mutuamente, vivían en alas separadas de la mansión, apenas se dirigían la palabra durante las cenas familiares, y cada uno buscaba consuelo en otras compañías. Clarissa sintió una punzada de compasión, imaginando a los niños Blackmore creciendo en un hogar sin afecto. La noche que murieron, prosiguió Elizabeth con voz quebrada, habían discutido terriblemente durante una cena en casa de los Montgomery. Testigos dijeron que intercambiaron palabras crueles frente a todos los invitados. Decidieron regresar a Blackmore Hall en carruajes separados, como siempre hacían. El carruaje de mi padre volcó en un puente durante una tormenta. El de mi madre, que iba justo detrás, cayó en el mismo lugar minutos después. ¡Qué tragedia!, murmuró Clarissa conmovida. Phineas tenía apenas 23 años cuando asumió el ducado y mi tutela, explicó Elizabeth. Esa noche juró dos cosas: que nunca permitiría que yo sufriera un matrimonio sin amor, y que él mismo nunca se casaría a menos que encontrara a alguien que lo desafiara intelectualmente y lo complementara emocionalmente. Las piezas del rompecabezas que era Phineas Blackmore comenzaban a encajar para Clarissa. Su aparente frialdad, su resistencia a las convenciones sociales, su desdén por los rituales románticos vacíos. Todo cobraba sentido a la luz de su historia familiar. Elizabeth, llamó una voz grave desde la distancia. ¿No deberías estar preparándote para la cena? Ambas se giraron para ver al duque acercándose con paso firme. Vestía ropa de montar y llevaba un bastón de paseo, sugiriendo que acababa de regresar de una caminata por sus tierras. Phineas, no sabía que regresarías tan temprano, exclamó Elizabeth, lanzando una mirada de disculpa a Clarissa que confirmaba sus sospechas. Había compartido información que su hermano prefería mantener privada. Evidentemente, respondió él dirigiendo una mirada penetrante a Clarissa. Señorita Ravenshire, no esperaba encontrarla aquí. Yo invité a Clarissa a tomar el té, intervino Elizabeth rápidamente, con Catherine, Margaret y Jane. Ya veo, dijo el duque. ¿Y dónde están sus otras invitadas? Elizabeth señaló hacia el jardín de rosas, donde las tres jóvenes conversaban a cierta distancia. Nos adelantamos un poco. Un silencio incómodo se instaló entre los tres. Finalmente el duque habló. Elizabeth, ¿podrías dejarnos a solas un momento? Desearía hablar con la señorita Ravenshire. Elizabeth pareció dudar, pero finalmente asintió. No tardes, Finn. Tenemos invitados para la cena. Una vez solos, Clarissa enfrentó la mirada del duque, esperando un reproche por haber escuchado la historia familiar. Para su sorpresa, él parecía más cansado que enojado. Mi hermana tiende a compartir más de lo que debería, dijo él finalmente. Tiene un corazón generoso, respondió Clarissa, y la admira profundamente. Elizabeth ve bondad donde no existe, replicó él, golpeando suavemente el suelo con su bastón. Un rasgo encantador pero peligroso. Discrepo, su gracia, dijo Clarissa con firmeza. A veces se necesita la mirada de otro para reconocer lo bueno en uno mismo. El duque la observó con una intensidad que la hizo estremecer. ¿Qué le ha contado exactamente? Suficiente para entender que hay más en usted de lo que permite ver, respondió ella con sinceridad. Phineas desvió la mirada hacia el horizonte. La historia de mis padres no es un secreto en Lancaster, pero prefiero que no se convierta en tema de conversación en los salones de té. No repetiré nada de lo que me ha contado Elizabeth, prometió Clarissa, pero permítame decirle que su juramento, aunque nacido del dolor, me parece admirable. El duque la miró con sorpresa. ¿Admirable? La mayoría lo encontraría obstinado y contrario a mi deber para con el ducado. Quizás, concedió ella, pero hay cierta integridad en negarse a repetir los errores del pasado, en buscar algo auténtico en un mundo de apariencias. Un silencio diferente
se instaló entre ellos, ya no incómodo sino cargado de una extraña complicidad. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos dorados y rojizos. «Debería regresar con mi tía», dijo Clarissa finalmente. «Se preocupará si demoro demasiado». «Por supuesto», asintió el duque. «Ordenaré que preparen el carruaje». Mientras caminaban de regreso hacia la mansión, Phineas habló nuevamente. «Señorita Ravenshire, hay un baile benéfico en el ayuntamiento este sábado. El municipio recauda fondos para un orfanato local. ¿Me concedería el honor de acompañarme?» La invitación, tan inesperada, dejó a Clarissa momentáneamente sin palabras. No era una solicitud casual. Asistir a un evento público junto al duque equivaldría a anunciar un interés mutuo ante toda la sociedad de Lancaster. «¿Está seguro, su gracia?», preguntó ella, buscando su mirada. «Provocará habladurías». Una sonrisa, genuina y cálida esta vez, iluminó el rostro del duque. «Clarissa, creo que ambos hemos demostrado cierta indiferencia hacia las habladurías, ¿no le parece?». Era la primera vez que usaba su nombre de pila, y el efecto fue inmediato. Un calor que nada tenía que ver con la puesta de sol se extendió por el pecho de Clarissa. «En ese caso», respondió correspondiéndole la sonrisa, «será un honor acompañarlo, Phineas». Y mientras regresaban a la mansión, con el sol poniente proyectando sus sombras entrelazadas sobre el camino de grava, Clarissa se preguntó cómo un hombre que había jurado nunca llamarla duquesa había logrado, en tan poco tiempo, instalarse tan firmemente en sus pensamientos. La noticia de que Clarissa Ravenshire asistiría al baile benéfico del brazo del duque de Lancaster se propagó por el pueblo con la velocidad de un incendio forestal. Lady Margaret no cabía en sí de felicidad, mientras la madre de Clarissa alternaba entre la incredulidad y el júbilo ante la perspectiva de emparentar con uno de los linajes más antiguos de Inglaterra. «No saques conclusiones apresuradas, madre», advirtió Clarissa mientras su doncella ajustaba los últimos detalles de su vestido la noche del baile. «El duque simplemente me invitó por cortesía. No significa que haya intenciones serias». Pero incluso mientras pronunciaba estas palabras, Clarissa sabía que no eran del todo sinceras. Durante la semana transcurrida desde su visita a Blackmoor Hall, Phineas había encontrado excusas para verla casi a diario. Consultas adicionales en la biblioteca, invitaciones a cabalgatas matutinas por el límite de sus propiedades, e incluso una visita formal durante la cual había discutido apasionadamente con ella sobre las últimas novelas de Jane Austen. Cada encuentro revelaba nuevas facetas del duque: su profundo conocimiento de literatura, su preocupación genuina por los arrendatarios de sus tierras, su sentido del humor seco que emergía inesperadamente. El hombre arrogante de su primer encuentro seguía allí. Pero ahora Clarissa podía ver más allá de esa fachada, comprendiendo que su aparente frialdad era en realidad una armadura forjada por el dolor y la responsabilidad. El carruaje de los Blackmoor llegó puntualmente a las 8. Phineas, impecablemente vestido, esperaba al pie de la escalinata. Cuando Clarissa descendió, notó algo diferente en su mirada, una calidez, una determinación que no había visto antes. «Está usted deslumbrante», dijo él, tomando su mano enguantada y llevándola brevemente a sus labios, en un gesto que sobrepasaba la mera cortesía. Durante el trayecto al ayuntamiento, conversaron con la familiaridad de viejos amigos. Elizabeth, que los acompañaba, observaba su interacción con evidente satisfacción, interviniendo ocasionalmente, pero dándoles espacio para hablar. El salón de baile del ayuntamiento, aunque modesto en comparación con los grandes salones londinenses, brillaba con cientos de velas y decoraciones florales. La presencia del duque con Clarissa causó el revuelo esperado. Conversaciones interrumpidas, miradas furtivas, susurros apenas disimulados. «Parece que somos el espectáculo principal», comentó Clarissa mientras Phineas la conducía al centro de la pista para el primer baile. «Dejemos que hablen», respondió él, guiándola con elegancia entre las demás parejas. «Lancaster necesita algo que rompa la monotonía invernal». Bailaron 3 piezas consecutivas, ignorando deliberadamente las convenciones que dictaban que debían intercambiar parejas. Cuando finalmente se detuvieron para refrescarse, el alcalde se acercó nerviosamente. «Su gracia nos honraría enormemente si pronunciara unas palabras sobre la causa benéfica», solicitó, inclinándose repetidamente. Phineas asintió
y tras asegurar a Clarissa que volvería pronto, siguió al alcalde hacia una pequeña tarima. El silencio se hizo en el salón mientras el duque tomaba la palabra. «Ciudadanos de Lancaster», comenzó con voz firme, «estamos aquí esta noche por una causa noble, asegurar que ningún niño de nuestra comunidad carezca de hogar, educación o afecto». Mientras continuaba su discurso, Clarissa observaba fascinada cómo la multitud pendía de cada palabra. Phineas hablaba con pasión sobre la importancia de proteger a los más vulnerables, revelando un lado compasivo que contrastaba marcadamente con su reputación de hombre frío y calculador. Y por eso, concluyó, me complace anunciar que Blackmoor Hall doblará cada libra recaudada esta noche. Una ovación espontánea estalló en el salón. Clarissa aplaudió con entusiasmo, sintiendo un inexplicable orgullo ante la generosidad del duque. Cuando Phineas regresó a su lado, tenía una expresión decidida. «Clarissa, ¿me acompañaría al jardín? Hay algo que deseo discutir con usted». El jardín del ayuntamiento era pequeño pero encantador, con bancos de piedra dispuestos estratégicamente bajo árboles centenarios. La luna llena iluminaba el sendero mientras caminaban en un silencio cargado de anticipación. «He estado reflexionando sobre una conversación que tuvimos», dijo finalmente Phineas, deteniéndose junto a una fuente cuyo suave murmullo proporcionaba cierta privacidad. «¿Qué conversación exactamente?», preguntó Clarissa, aunque sospechaba la respuesta. «Aquella en la que afirmé bastante categóricamente que nunca la llamaría duquesa», respondió él, con una intensidad en su mirada que la hizo contener la respiración. «Lo recuerdo», dijo ella suavemente. «He descubierto, para mi considerable sorpresa, que las convicciones más firmes pueden tambalearse cuando se enfrentan a la persona adecuada», continuó Phineas, tomando sus manos entre las suyas. «Usted, Clarissa Ravenshire, ha desafiado cada prejuicio que tenía sobre las mujeres de sociedad. Su inteligencia, su coraje para defender sus convicciones, su compasión, me han llevado a cuestionarme todo lo que creía saber sobre mí mismo y mi futuro». Clarissa sentía que su corazón latía con tal fuerza que temía que él pudiera escucharlo. «¿Qué está tratando de decirme, Phineas?» «Que me he enamorado de usted», confesó él con asombrosa sinceridad, contra toda lógica, contra mi propia voluntad inicial, a pesar de mis juramentos pasados, y me pregunto si quizás podría albergar sentimientos similares hacia mí. La declaración tan directa y vulnerable dejó a Clarissa momentáneamente sin palabras. Durante años había rechazado pretendientes, convencida de que ningún hombre la aceptaría como era realmente, obstinada, intelectual, con opiniones firmes sobre temas que las damas supuestamente no deberían comprender. Y sin embargo, aquí estaba Phineas Blackmoor, el orgulloso duque de Lancaster, valorándola precisamente por esas cualidades. «He rechazado a muchos hombres», respondió finalmente con voz temblorosa, «porque todos querían cambiarme, moldearme según sus expectativas de lo que una esposa debería ser». «Yo no quiero cambiarla, Clarissa», aseguró él, llevando una mano a su mejilla con infinita ternura. «Lo que me enamoró fue precisamente su autenticidad, su negativa a conformarse. Cambiarla sería destruir lo que más valoro en usted». «¿Y qué hay de su juramento?», preguntó ella. «De no casarse a menos que encontrara a alguien que lo desafiara intelectualmente y lo complementara emocionalmente». Una sonrisa iluminó el rostro del duque. «No se da cuenta. Usted es exactamente esa persona. Cada conversación con usted me desafía. Cada momento en su compañía me hace querer ser mejor hombre». Y entonces, para absoluta sorpresa de Clarissa, Phineas Blackmoor, el 15º duque de Lancaster, se arrodilló ante ella sobre el camino de grava. «Clarissa Ravenshire, ¿me concedería el extraordinario honor de convertirse en mi esposa? No por mi título, no por las convenciones sociales, sino porque creo firmemente que juntos podríamos construir algo hermoso, un matrimonio basado en el respeto mutuo, la admiración intelectual y el amor». Las lágrimas nublaron la visión de Clarissa mientras miraba al hombre arrodillado ante ella. Un hombre que había comenzado como un adversario arrogante y se había transformado ante sus ojos en un compañero digno, un igual, alguien que veía su verdadero ser y lo valoraba. «Sí», respondió con voz clara y firme. «Sí, Phineas Blackmoor, me casaré contigo». El duque se levantó con un movimiento fluido y, tomando su rostro entre sus manos,
La besó con una ternura que contradecía por completo su habitual severidad. Cuando se separaron, ambos sonreían. «Supongo que ahora tendré que llamarte duquesa después de todo», murmuró él contra sus labios. «Siempre puedes llamarme simplemente Clarissa», sugirió ella con una sonrisa traviesa. «Mi Clarissa», corrigió él, besando su frente. «Mi igual, mi compañera, mi duquesa». Regresaron al salón de baile con las manos entrelazadas, un gesto que anunciaba su compromiso tan claramente como cualquier proclamación oficial. Elizabeth fue la primera en notarlo, acercándose a ellos con expresión radiante. «¿Finalmente se lo pediste?», preguntó a su hermano sin molestarse en disimular su entusiasmo. «Así es», confirmó Phineas, con una sonrisa que pocos en Lancaster habían visto. «Parece que tendrás una hermana, después de todo». Elizabeth abrazó a Clarissa impulsivamente. «Siempre supe que serías tú quien rompería su terquedad», susurró en su oído. Mientras la noticia se propagaba por el salón, provocando expresiones de asombro y felicitaciones, Clarissa reflexionó sobre los extraordinarios giros del destino. Había llegado a Lancaster huyendo de un escándalo, convencida de que nunca encontraría un hombre que la aceptara tal como era. Y ahora, apenas un mes después, había encontrado no solo aceptación sino admiración, no solo un pretendiente, sino un compañero de vida. «Un penique por tus pensamientos», dijo Phineas observándola con curiosidad, mientras los músicos comenzaban los acordes de un nuevo vals. Pensaba en cómo las palabras «nunca la llamaré duquesa» se han convertido en la promesa más hermosa de «siempre serás mi duquesa», respondió ella. Y mientras se deslizaban por la pista de baile, envueltos en la música y en la certeza de un futuro compartido, ambos supieron que habían encontrado lo que muchos buscan, pero pocos encuentran. Un amor nacido no de la conveniencia o la obligación, sino del reconocimiento mutuo de dos almas que, a pesar de sus diferencias o tal vez gracias a ellas, estaban destinadas a caminar juntas por el resto de sus días.